Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver un remedio natural para aumentar las defensas, especialmente en casos de pájaros envolados. Sin más, empezamos. Para elaborar esta receta natural, que muchos creadores con experiencia utilizaban para prevenir y recuperar pájaros envolados, vamos a utilizar ingredientes naturales que contienen muchísimas propiedades beneficiosas y que ayudan a mejorar el sistema inmunitario de los pájaros, como son el ajo, el orégano, el romero, la canela, el propóleo y la equinácea. Pues bien, ahora que ya conocemos los ingredientes, esta receta la podemos preparar de tres formas. La primera forma y la más cómoda sería que tuviéramos todos los ingredientes de forma deshidratada o en polvo para añadirlos a la pasta de cría o al pienso que normalmente utilicemos en la proporción de 10 gramos de cada uno de los productos por kilo de pasta o pienso. Es decir, a un kilo de pasta de cría le vamos a añadir 10 gramos de ajo, 10 gramos de propóleo, otros 10 gramos de orégano, 10 gramos de romero, 10 de equinácea y entre 5 y 10 gramos de canela. Lo mezclamos todo muy bien para que todos los ingredientes se mezclen correctamente con la pasta de cría y ya se lo podríamos colocar a nuestros pájaros como normalmente. La segunda forma para preparar esta receta sería consiguiendo algunos de los ingredientes en su estado natural, como pueden ser por ejemplo el ajo, el orégano o el romero. En este caso, añadiríamos unos 500 ml de agua tibia en una jarra e iríamos añadiendo todos los ingredientes a razón de un diente de ajo, algunas hojas de orégano y de romero, la equinácea, el propóleo y finalmente la canela, para triturarlo todo muy bien con una batidora, dejarlo reposar unos minutos y posteriormente colarlo para separar los restos sólidos y quedarnos únicamente con el extracto. Este extracto se lo podemos administrar diluido en el agua de los bebederos de 2 a 3 días por semana, pero siempre cambiándole el agua diario varias veces y descansando otros 2 o 3 días en el caso de pájaros envolados. O bien, si lo queréis utilizar como prevención, con un par de días al mes sería más que suficiente. Pero ya os digo yo, que la forma más cómoda para utilizarlo como prevención es añadiéndolo a la pasta de cría o al pienso, porque es mucho más cómodo y porque no hace falta estar cambiándolo varias veces al día. Y por último, la tercera forma sería similar a la anterior, pero en vez de triturar todos los ingredientes, lo que haríamos sería prepararlo en forma de infusión, añadiendo prácticamente las mismas cantidades en un recipiente que dejaremos hervir durante varios minutos, para posteriormente, una vez que la infusión se haya enfriado, colarle y suministrársela a los pájaros en el bebedero. Tanto en esta forma como en la forma número 2, aparte de poder administrar el tratamiento en el agua de bebida, también podemos administrárselo junto a la pasta de cría, añadiéndolo al agua que utilicemos para preparar el cuscús o la porla mórbida. Y antes de finalizar el vídeo, recordad que esto simplemente es una receta natural que ayuda a potenciar la defensa del organismo de los pájaros, debido a los principios activos de los ingredientes que hemos utilizado y por lo tanto ayuda a prevenir enfermedades y a recuperar pájaros envolados, siempre y cuando la causa no sea una enfermedad grave. Ya que en estos casos lo recomendable es acudir a un veterinario especialista en aves en la mayor brevedad posible para que los pueda analizar y determinar el origen o la causa de ese malestar, y para que en el caso de que se deba a una enfermedad grave pues pueda aportarle un tratamiento adecuado, ya que como estamos viendo en la lista de reproducción de enfermedades de los pájaros, cada enfermedad requiere un tratamiento concreto. De ahí que sea recomendable saber exactamente qué tipo de problema tiene el pájaro para que así podamos tratarlo cuanto antes con un tratamiento correcto y pueda recuperarse rápidamente. Dale like a este vídeo y compártelo con tus compañeros por las redes sociales para que también conozcan este remedio natural. Si eres nuevo en el canal, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para enterarte de los nuevos vídeos. Aprovecho y te dejo por aquí un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.